Buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto estar aquí en el templo. Les mandamos un saludo a nuestros hermanos mayores, a nuestros niños, a los jóvenes, a nuestros estudiantes, que tengan mucha paciencia, que Dios les dé sabiduría de lo alto para que puedan enfrentar esta nueva normalidad sin problema. Amantísimo Señor, ponemos en tus manos este culto, Padre. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Padre mío. Gracias por los medios, Señor. Sigue bendiciendo a nuestra hermana Carla, Señor. Sé tú con ella, Padre mío. Gracias por darle la sabiduría, Señor, por darle los medios, Señor, para que ella siga, Señor, difundiendo tu palabra, para que ella, Señor, a través de los medios, Señor, siga realizando este extraordinario trabajo. Gracias, Señor, también por la vida de mi hermano Alberto, Señor, por la alabanza, Señor, por los dones que tú le das, Padre, para que él pueda, Señor, glorificarte a ti. Bendice a nuestro hermano Eduardo, Señor, de igual manera, Señor, que hace un excelente trabajo aquí en el templo. A nuestro pastor, Señor, dale, Señor, sabiduría, Señor, para que él nos pueda explicar, Señor, para que a través de él, Señor, podemos entender más y más tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mi vida, de igual manera, Señor, por la salud que me das día a día. Ponemos en tus manos, Señor, este culto, Señor. Sabes, Señor, que siempre necesitamos de ti, Padre mío, para que sea de bendición en cada hogar que lo estén viendo, Señor, en la vida de nuestros hermanos, Señor, de igual manera y en nuestra vida. Si hacemos algo imperfecto, Señor, no nos mires directamente a los ojos. Gracias por todo, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Misericordia
grande, Señor, es tu fidelidad. Asimismo, hermanos, los invito a tomar sus Biblias en Gálatas 5, del versículo 1 al 15, que lleva por título Estad firmes en la libertad. Estad, pues, firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligastes, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incursión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multipliquesen los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os comáis unos a otros. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
yo quiero menguar para que crezcas tú. Menguar para que crezcas tú, dice la palabra. Que nuestro Señor siga creciendo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y la gratitud a nuestro Dios porque empezamos un mes más, primeros días de septiembre. Hasta aquí nuestro Dios nos ha ayudado, nos ha llenado de grandes bendiciones. Un mes patrio. Y pues los temas que llevaremos en el transcurso de todo este mes, vamos a estar hablando acerca de la libertad. Pero la libertad de la que Cristo nos ha dado. Y agradecemos a Dios porque hasta estos meses Él nos ha bendecido grandemente a través de estos medios. Hemos estado realizando los cultos, las predicaciones. Por la gracia de Él podemos hacer todo esto para que usted también lo tenga, amado hermano, amigo, que nos escucha y que nos ve y nos sigue a través de esta página. Le damos gracias a Dios por ello. Que hasta aquí Él nos ha ayudado, a pesar de todos estos meses que hemos estado viviendo. Él nos ha bendecido grandemente, sostiene a su iglesia. Él ha estado en cada una de las familias y familias de esta congregación. Dios les bendiga grandemente. Dios provea de todo lo que a ustedes les hace falta. Dios sea con ustedes en su vida, en comunión espiritual con nuestro Dios, en comunión con su misma familia. Damos gracias a Dios y reciban un fuerte saludo de esta congregación, de mis hermanos, hacia ustedes. Que Dios les siga guardando. Gracias por apoyarnos también a nosotros. Gracias por todo lo que usted hace para hace en esta iglesia local para honrar y glorificar a nuestro Dios. Por lo tanto, estas predicaciones van a ser con el tema de la libertad. Hoy, basados en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 11 al 25, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difícil de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Oramos. Padre, muchas gracias, porque a través de la Escritura nos dejas ver la libertad que nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. En Él hemos sido libres y no estamos sujetos ya a la maldición del pecado que era la muerte eterna. Gracias, Padre, por darnos libertad, por hacernos libres. Ahora te ruego, Padre, que a través de la Escritura tú nos hables también a tu pueblo, que esta libertad no debe de ser un libertinaje para nadie de nosotros. Que esta libertad sea valorada, Señor, sea cuidada a través de nuestras vidas, y así callar a mucha gente, callar a aquella gente ignorante que solamente espera el caer de los cristianos o el caer de una iglesia. Que a través de esta enseñanza seamos nosotros confrontados a través de tu palabra, Señor, y esa santificación que se ha dado a través de Jesucristo sea la que nosotros sigamos y vivamos día a día como un principio cristiano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dejamos esta meditación y pongo la vida de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Hablamos de la libertad y también tenemos que hablar del libertinaje. La idea teológica de libertad significa, por una parte, libertad de toda fuerza creada que pudiera impedir al hombre el servir a su Creador y gozar de Él. Libertad es la positiva felicidad de vivir en comunión con Dios en el lugar que a Él agrada bendecir. Libertad es un don libre de la gracia otorgado a los que sirven a Dios en conformidad con su pacto. Cristo mismo dio a este concepto la forma cristiana cuando cita Isaías capítulo 61, verso 1. Me ha ungido para predicar libertad a los cautivos. Si usted gusta acompañarme a leer Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, dice así el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo mismo dio a este concepto la forma cristiana. El Evangelio, entonces, es libertad. Y ese es el anuncio que nuestro Señor Jesucristo hace sobre la verdadera libertad. Ahora vamos a ver el concepto de libertinaje. Esa es la libertad a la que Cristo se refiere. Primero dijimos que la libertad, la idea teológica de libertad es liberación de toda fuerza creada que pudiera impedir al hombre servir a su Creador. Es lo que Jesús está anunciando en el Evangelio de Lucas, que ahora son libres para servir al Señor. También la libertad es la positiva felicidad de vivir en comunión con su Dios. Es un don libre de la gracia otorgado a los que sirven a Dios en conformidad con su pacto. Eso es la idea teológica que tenemos de libertad. Ahora veamos lo que es un libertinaje para ir entendiendo no solamente el tema de este mes, sino también la predicación de esta hora. Libertinaje significa aquella persona que no tiene límites, una actitud irrespetuosa ante la ley, la ética y la moral. Es cometer todo lo que se quiere sin sujetarse a ningún tipo de normas, sin respetar y sin hacer frente a las consecuencias de los actos. De aquí los dos conceptos, el concepto de libertad y el concepto de libertinaje. Necesaria hoy esta predicación porque muchos de nosotros hemos pasado de la libertad al libertinaje. Me refiero al ámbito cristiano. Hay ejemplos de libertinaje. Recuerde que es cuando no tiene límite aquella persona. Es una actitud irrespetuosa ante la ley, ante la ética, ante la moral. Hablaríamos de aquí en lo social. También está presente en aquellas personas con cierta libertad que a ellos les dieron en la vida social, de ir a alguna fiesta, de estar en eventos que en cierta manera nosotros podríamos decir no es malo, pero se empezó a hacer o a tomar un libertinaje y empezó a hacer todo en exceso. Me refiero a personas o familias fuera del ámbito cristiano que para ellos el estar en una fiesta, el tener amigos, el llegar a las horas de la noche, el tomarse una copa o el fumarse un tabaco, en ciertas maneras para muchos de ellos no es malo. Y dice, tiene libertad. Pero ¿qué pasa cuando esta persona excede? Pasó de la libertad al libertinaje. Ese libertinaje ahora lo lleva a consumir drogas, a hacerse ya un vicio. Entonces esa persona, podríamos nosotros decir como ejemplo, que pasó de la libertad al libertinaje. Ahora él tiene un libertinaje, estamos diciendo que ahora él no tiene límites. Ahora esto es irrespetuoso ante la ley, ante lo ético y ante lo moral, ¿no? Después de las drogas se va adquiriendo una adicción. Después de eso y de las adicciones, como consecuencia viene el robo. Y después como consecuencia pues viene quizás los asaltos donde puedan quitarle la vida a una persona. Entonces se da cuenta aquí en el ejemplo que estamos poniendo a dónde lo llevó el libertinaje. No es ya no tiene límites, es algo desmedido que hay. Podemos hablar también en lo libertinaje. Otro ejemplo que nosotros tenemos en el libertinaje es la economía. Podemos tener un ejemplo de ello. En la economía, el libertinaje se muestra a través de lo que es un
despilfarro incontrolado del dinero en todo tipo de lujos y caprichos. También hay un libertinaje cuando la economía fluye o es excelente en el hogar, ya sea cristiano o no cristiano. ¿Qué pasa cuando hay un libertinaje? Dice que es un despilfarro incontrolado del dinero en todo tipo de lujos y caprichos. Algo que no necesitas lo empiezas a hacer, y eso también es un libertinaje. Bueno, ahora, todo esto de este tema que estamos empezando a hablar en este momento también ha afectado a la iglesia. La palabra de la libertad que Dios nos ha dado, también nosotros ahora hemos adoptado como cristianos un libertinaje. Es decir, que hemos hecho las cosas desmedidas, que ya no nos hemos puesto los límites. Muchos de nosotros no tenemos límites actualmente. Nosotros decimos que somos salvos por gracia. Nosotros hemos afirmado, muchas veces hemos afirmado, a través de la Escritura, que la salvación no se pierde. Y afirmamos también la gracia. Y lo decimos nosotros tan felizmente que somos salvos. Y estamos en un punto correcto conforme a la Escritura. Pero muchas veces nosotros esa parte lo hemos llevado a un libertinaje. Es decir, que yo puedo hacer las cosas que no son agradables a Dios. Y puedo decir que no pierdo la salvación. Eso ha pasado a tener un libertinaje. Este es el tema que abordo en este momento y cómo el apóstol Pedro lo va a abordar a través de la Escritura. Interesante es, mis hermanos, porque nosotros pensamos que tenemos la salvación y que podemos hacer lo que nosotros querramos. Pero la realidad no es así. Bíblicamente no es así. Entonces, en este pasaje Pedro expone la condición de la lucha en el ser de los cristianos en un mundo que no es su verdadera patria, pero en el que su fiel testimonio tiene un valor esencial. Su testimonio del cristiano tiene un valor esencial aquí. Muchas veces nosotros nos excusamos, es que yo peco porque soy pecador, porque tengo un cuerpo mortal. Como diciendo, pues no hay problema, este cuerpo se va a quedar. Pero no es así, mis hermanos. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quizás muchos dirán, sin santidad, es lo que dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo no puedo ser santo por mí mismo. Jamás lo puedo alcanzar. La santidad, como dice la Escritura, fue alcanzada en la cruz del Calvario por Cristo. Y ahí nos la dio a nosotros. Esa es la santidad a lo que se refiere el pasaje. Sin esa santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Absolutamente nadie. Él nos ha declarado santos. Pero es un proceso en nuestras vidas, mis hermanos. Si vivimos en un cuerpo mortal y pecador, y estamos completamente de acuerdo. Pero la pregunta que haríamos en esta hora es, ¿verdaderamente tú eres santo? Que eso solamente le corresponde a nuestro Dios. Pero nuestra vida debe de ser un testimonio. Y eso es lo que Pedro va a decir a estas personas. Pedro se va a dirigir también a los gentiles, a aquellos que han creído. Si alguien murió para declararlos santos,
pero su vida debe de ser un testimonio. De nada me sirve a mí decir a todas las personas que soy salvo por gracia, si mi conducta está diciendo todo lo contrario, si no vivo conforme a la palabra. Sería contrapuesto este punto. Estoy contradiciendo este punto. No tengo coherencia con lo que estoy diciendo y lo que estoy viviendo. Y aquí que muchos decimos, yo soy salvo y tengo esa libertad y puedo hacer lo que quiera. ¿De verdad eres salvo? Si tu vida no está diciendo lo que la Escritura dice, a esto se refiere el apóstol cuando dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro les dice a los de Asia Menor, por cierto gentiles que habían creído en Cristo y habían huido de Nerón por sus acusaciones, y le está diciendo que son extranjeros. Este mundo no es su patria, que su patria está en los cielos. Amados, ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando está diciendo que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra, es porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero somos esa parte que estamos aquí, somos esa parte del cielo que nosotros estamos en esta tierra. Entonces nuestro testimonio debe de ser diferente, completamente diferente al actuar de todas las personas. Nosotros hablamos de la libertad, pero muchos hemos caído en un libertinaje en este mundo. A cabo no pasa nada. A cabo nosotros podemos llegar a la iglesia y no va a pasar nada. Pero no estamos nosotros reflejando esa ciudadanía del cielo que es perfecta. Esa ciudadanía debe de parecerse más a la vida de Jesús. Cuando hacemos esta comparación, nosotros nos parecemos más a la gente de la tierra que a nuestro Señor Jesucristo. Son extranjeros. Este mundo no es su patria está en los cielos. Pero aquí hay muchos conciudadanos que pertenecen a la misma patria y no lo saben. De aquí que tu testimonio, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, tu testimonio debe de ser el más correcto. Porque hay conciudadanos en esta tierra que no lo saben. Como también gentiles, que los que no quieren saber nada de Dios y aparte de eso nos murmuran como malhechores. Aquí va a usar el apóstol una palabra de malhechores. Aquí hay conciudadanos, hay gente escogida ya por Dios. Por lo tanto, él está diciendo, tu testimonio debe de ser diferente, debe de ser el parecido al de Jesús. Tu testimonio, eres libre ya, pero tu testimonio debe de parecerse. No tomes una vida de tus deseos carnales que te lleven a un libertinaje, porque entonces aquel que es de la misma patria, que aún todavía no lo sabe, no va a creer. No va a creer por tu forma de vivir. Es lo que él está diciendo en este texto. Pero también hay personas que verdaderamente no van a creer y que murmuran contra los cristianos. Aparte de eso, murmuran como malhechores. Un malhechor en esa época se consideraba rebelión contra el gobierno romano, pues estaban huyendo. A eso se les consideraba malhechores. Entonces a los cristianos en un momento se les consideraba malhechores, y eso es lo que Pedro está diciendo. A ustedes los están acusando de malhechores porque vienen huyendo
de Nerón, vienen huyendo de la adoración de él. Ateísmo al emperador, pues ya no creían en los ídolos ni en el emperador. Es decir, que ellos huían, porque se estaba poniendo a la adoración a Nerón, y ellos decían, no queremos nosotros adorar a él no es nuestro Dios. Entonces, la gente de Nerón los consideraban a ellos como malhechores, y también los consideraron como malhechores, como rebeldes, como ateístas, como canibalistas. Así consideraban a los cristianos, y los consideraban de esa manera porque ellos no querían adorar a Nerón, sino que adoraban a Dios, y decían, no, ellos están adorando a otro Dios. Ahora también los acusaban a los cristianos de canibalismo por la cena del Señor. Entonces, por eso los acusaban a ellos. Entonces, decían que los cristianos eran canibalistas. El apóstol Pedro les está diciendo a ellos, así los consideran a ustedes. Por lo tanto, yo les digo, absténganse de los deseos carnales. No den la oportunidad ahora que si ya ellos ya les consideran como malhechores, y aparte ustedes van a dar un mal testimonio, ¿dónde quedará el testimonio de Cristo? Absténganse de los deseos carnales, den buen ejemplo de vida, sean honorables en su manera de vivir. Si no lo hacen, esto les traerá más problemas. Están en un país que no es de ustedes y no tienen derecho aquí. Así es que, por causa del Señor, sométanse a todas sus autoridades. Ese es el ejemplo. Y esas son las palabras que el apóstol Pedro está dando a estos cristianos. Les está diciendo, si ustedes, porque aquí ha estado ya está la persecución, mis hermanos, ya ha estado la persecución. Entonces todavía si tú llegas a otro lugar y aparte de eso das un mal ejemplo, imagínense ustedes lo que pasaría. Si yo vengo huyendo de otro estado, llego a este estado y no me someto ni a mi gobierno, ni aún de dar un buen ejemplo, pues me van a acusar de cosas que no sean agradables. Y es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a estos cristianos, que ellos cuidaran ahora. Están viviendo en un país extranjero. Están viviendo en otro lugar. Yo lo relaciono de esta manera. Mis hermanos, la ciudadanía de nosotros está en los cielos. Jesucristo nos liberó del pecado, de la muerte eterna, y nos dio un lugar especial que es en la eternidad con Él, que es en los cielos. Pero aquí nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que dar un excelente ejemplo. Tenemos que dar un testimonio de lo que nosotros somos, refiriéndolo a cada uno de nosotros. Mis hermanos, verdaderamente tú y yo reflejamos el reino de Dios. Muchos de nosotros no estamos reflejando el reino de Dios. Reflejamos más la vida terrenal. Nos comportamos como que si no fuéramos embajadores o representantes de un reino. Hemos tomado nuestra vida cristiana como un libertinaje. Vives una vida desmedida que no debe de ser. Yo sé que muchos de nosotros hoy, si hablamos del gobierno de esa época, Nerón no era el excelente emperador, fue uno de los peores emperadores. Aún el apóstol está diciendo, sométanse a esa autoridad, sométanse a sus autoridades. No era un excelente emperador, pero ellos tenían que dar un buen ejemplo. Si traigo este texto y lo vivimos nosotros en la vida actual, hoy quizás, mis hermanos, no tenemos
excelente gobierno. Probablemente y quedaría en una crítica a todos nosotros. Y yo me preguntaría, ¿y cuándo hemos tenido nosotros un excelente gobierno? Quizás pocos. Pero eso no quiere decir que porque él no sea un excelente o no tengamos las excelentes autoridades, nuestros excelentes gobernadores, eso no quiere decir que también nosotros seamos iguales. Nuestra vida debe de ser un grande ejemplo. Quizás no tenemos el excelente gobierno, pero tú debes de ser un excelente cristiano. Tú debes de ser un excelente hijo de Dios. Tú debes de ser un excelente padre. Tú debes de ser un excelente hermano, un excelente hijo, un excelente esposo, un excelente hijo de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos grandes críticas? Pablo le estaría diciendo a ellos, den un buen ejemplo porque tú eres un embajador. Tu ciudadanía no está aquí, aquí eres un extranjero, por lo tanto, da un buen testimonio, dado que aquí también hay conciudadanos del reino que necesitan ser predicados. Quizás si tomamos nosotros el ámbito político del día de hoy, de acuerdo, ¿cuánto de nosotros sabemos de política? ¿Cómo hablarías tú de política en la época actual? Todo lo que está pasando en relación a esta pandemia, en relación a la economía, nosotros hacemos muchas críticas, demasiadas críticas, y es bueno ser crítico, porque lo harán bien o harán mal, es bueno hacer una crítica, pero ¿cómo está tu vida en la Escritura y qué testimonio estás dando? Nosotros hablamos hoy de que estamos prácticamente estados en semáforos amarillos. Si no mal recuerdo, son 10 estados en semáforo amarillo. Y a veces hacemos la crítica a nuestro gobierno de decir, ¿por qué hizo esto? Pero qué triste es ver que muchos de nosotros hoy en día salimos y no cuidamos las normas, los protocolos de salud, cuando vamos a un centro comercial o cuando estamos en el trabajo. Es incoherente. De aquí, hermanos, que nosotros tenemos que ser más obedientes a Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar estos protocolos? Muchos hoy están, y lo hablábamos la semana pasada, que muchos de nosotros decimos, bueno, ya las iglesias deben de estar abiertas. Mis hermanos, ustedes saben por qué no deben de estar abiertas. En primer lugar, tenemos que cuidar a nuestros hermanos adultos, tenemos que cuidar a los niños, y los tenemos que cuidar. Sí, la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por esa gracia de Dios, pero ahora yo también tengo que cuidar a ellos, tengo que cuidar al otro, porque esto no ha pasado todavía. El día de antier me llega todavía la noticia de un amigo hermano, que está siendo nuevamente entubado. Cuando nosotros pensamos que esto va pasando, mis hermanos, no ha pasado. Está todavía. Ese es el cuidado que nosotros debemos de llevar. Pero esto sale porque nosotros a veces hacemos muchas críticas. Pero tú y yo, ¿cómo estamos viviendo? Aquí vamos a ver el Evangelio y vean lo que va a decir el Evangelio. Ahora, absténganse de los deseos carnales, den buen ejemplo de vida, sean honorables en vuestra manera de vivir. Si no lo hacen, esto les traerá más problemas. Están en un país que no es de ustedes y no tienen derecho aquí. Así es que, por causa del Señor, sométanse a sus autoridades. El punto número 2 dice, hagan la voluntad de Dios. Verso 15 de Primera de Pedro 2, verso 15 dice de la siguiente manera, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hagan la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer bien a quienes.
hacer bien a todos. ¿Para qué tienes que hacer bien a todos? Para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aunque hacer el bien no siempre hace callar a los maliciosos, pero sí les pone en evidencia como una mordaza, es decir, un bozal que no les permite hacer una crítica como ellos quieren. Jesús hizo callar a los fariseos. Cita bíblica, Mateo 22, 23, 34 y 41. Él era el Cristo, el Hijo de Dios, haciendo bien a todos. Así los hizo callar. Porque Él hizo bien a todos les hizo bien. No habían de dónde tomaran un mal testimonio acerca de Jesús. Jesús hizo bien a todos. Y esa es la enseñanza que a nosotros nos está dando, que hagamos bien a todos. En todo este protocolo que nosotros llevamos es lo que estamos haciendo bien. No estoy haciendo un mal. Si hablamos de salud, si hablamos de testimonio, debes de tener un buen testimonio para hacerle bien a Él. No seas un mal para Él. A veces nuestros testimonios hacen mal a las personas. Si nos incomodamos en cierta manera, y mis hermanos, a veces pasa en mi persona. A veces nosotros como líderes de iglesia somos criticados. Y a veces es más doloroso cuando somos criticados por nuestra misma familia. ¿A cuántos de nosotros nos han criticado? Y eso que eres cristiano, haces esto. Es más fuerte cuando nos dicen, y eso que eres pastor. Cuando viene de un familiar, es tan lastimoso, hermanos. Hemos llegado en oración, y lo digo como testimonio, he llegado en oración y le digo a Dios, Señor, yo creo que estoy haciendo mal a mi familia. Yo creo que soy de tropiezo a mi familia. Y a lo mejor no me doy cuenta. Señor, perdóname, porque en lugar de llevarlos a tus pies, los estoy alejando. Si eso hablamos en la familia, hablemos ahora de la gente de afuera. Entonces tenemos que hacer bien, ¿para qué? Para hacer callar a la gente. Haz bien. Si nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, ¿acaso respondió igual? Él le hizo bien a todos. Si por bien a todos tenemos que callar, callemos las cosas. Hagan la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es hacer el bien para hacer callar la ignorancia de los hombres. Ignorancia, obstinada falta de voluntad para aprender o aceptar la verdad. A estos ignorantes llama Pedro insensatos. Son aquellos habladores que denigran la religión sin razón y sin conocimiento. Aquellos hombres de Asia Menor pensaban así. A miles de años hay personas con este mismo pensar. ¿Cuántas gentes también nos critican hoy en día? Porque nosotros solamente nos encerramos, amados hermanos, pero nuestra vida no ha cambiado. Hemos escuchado a ciertos predicadores y a veces nos impactan sus palabras. El tema de que cuando abren. Y él hacía esta reflexión, este hombre, y decía, ¿para qué quieres que abran? Para que vengas a ocupar el mismo lugar y sigas con tu misma vida. Espero que todo este tiempo haya provocado un cambio de vida en nosotros. Que nuestra vida verdaderamente sea conforme a la palabra, que esa libertad sí la estemos viviendo. Pensamos que alguien más nos está esclavizando y no nos hemos dado cuenta que el pecado sigue estando en nosotros y nosotros hemos sido esclavizados de una manera a hacer
¿O estamos haciendo lo que nuestros deseos nos dan? Sí somos libres, mis hermanos. Dios nos ha dado libertad. Pero vivamos esa libertad, no nos sujetemos a otros deseos, mucho menos a los deseos de la carne. Santificarnos. Quiero que tomemos esta cita para terminar. Gálatas 5:13, donde tuvimos la lectura. Y la próxima predicación la tendremos en esa misma cita. Porque Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino revestidos por amor los unos a los otros. Santificarnos cada día. Esta es la manera correcta de usar la libertad. A eso me refería cuando yo decía que somos salvos por gracia. Si somos salvos por gracia, entonces nuestra vida debe santificarse cada día más. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado santos ante el Padre, pero vivimos en una naturaleza, y esta naturaleza que nosotros tenemos que irnos santificando cada día, cada día. Es verdad, hermanos, que en el momento de la muerte física, este cuerpo sigue siendo incorrupto. Pero eso no quiere decir que tú siempre te vas a respaldar en que como tienes un cuerpo corrupto, tienes que estar pecando y tienes que seguir pecando. Esa no es la manera. La manera, dice, santificarnos cada día. Esta es la manera correcta de usar la libertad. Entonces, usa la libertad que Dios te ha dado, pero úsala correctamente, santificando tu vida. Fuiste llamado a libertad y no a seguir viviendo en costumbres o hábitos que solo hacen que aquellos ignorantes nos critiquen, poniendo el nombre de Cristo en lo más bajo. Muchas veces nosotros, hermanos, no hacemos callar a la gente. Que nuestra manera de vivir en estos tiempos sí sea diferente, hermanos. Sea de un testimonio a todos aquellos. Vivir libres, pero no como pretextos para hacer lo malo. Eso ya se llama libertinaje. Hoy en día nosotros decimos, es que soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Eres salvo. Santifica tu vida. Cada día la santifiquemos, cada día, hermanos. Pedro 2:9 dice, ahí en el mismo pasaje dice, somos una nación santa, pueblo apartado por Dios. Nuestra libertad no puede ser licencia con la que se cubran las maldades o se tapen. En otras palabras, no te pongas una máscara, porque tarde o temprano será descubierta y será juzgada por la gente. Así es que, amados hermanos, usemos la libertad para glorificar a Dios y hacer bien a todos. No hagas la libertad de ella un libertinaje. Hoy muchos vivimos en libertinaje. Hoy estás en la iglesia. Ayer estuviste en fiesta, bebiendo, fumando, fornicando, robando, adulterando. Ayer estuviste en casa, maltratando quizás a la esposa, agrediendo a todo mundo, y hoy quieres estar en la iglesia. Mi hermano, no, nuestra vida no es así. Nadie creerá. Por eso la gente de afuera hoy en día no cree, porque hemos usado nosotros la libertad como un libertinaje. Nosotros fuimos libres del pecado para vivir como Cristo nos ha dicho a través de su palabra. Recuerda esto. Eres un pedazo del cielo en esta tierra. No eres un pedazo del infierno en esta tierra. Eres un pedazo del cielo y por lo tanto refleja la santidad de Dios. Que Dios les bendiga.
poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servirte de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Vamos a pasar a las ofrendas y a los diezmos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana que nos permitiste ver, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Te pedimos que nos des fuerza para ser fieles a tu palabra, para ser fieles a ti, Padre. Ahora te pedimos por estas ofrendas que tú las bendigas y las utilices conforme sea tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si nos abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Hermanos, agradecemos el acompañamiento de cada uno de ustedes y también les pedimos que sigan orando por esta congregación, por esta iglesia, que la gloria de Dios siempre esté presente y hable de Él en nuestras vidas. Reciban un fuerte saludo, un abrazo cada uno de ustedes. Padre, muchas gracias por la vida de todos mis hermanos, muchas gracias por la vida de todos nuestros amigos, muchas gracias por la vida de nuestros familiares, donde quiera que estén. Y especialmente, Señor, gracias por la vida de esta congregación a la cual tú has llamado para honrarte y para glorificarte. Gracias por la vida de ellos. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de los nuestros, con cada uno de nosotros, donde quiera que estén. Así esperar, Señor, el pronto regreso tuyo. Amén.